Esta historia fue enviada por Travis, un hombre responsable de mediana edad, en 1995 por mensajería. Manejé un camión enorme de 18 ruedas para ganarme la vida durante un corto periodo de mi vida. Durante mucho tiempo, solo viajé por las carreteras. Durante poco más de un año tuve el placer, la mayor parte del tiempo, de conocer a algunos compañeros camioneros muy agradables e interesantes con historias y toda una vida que contar. No recuerdo dónde estaba cuando me contaron la historia, pero lo recuerdo. Hacía mucho pero mucho frío, y era tarde cuando me detuve en una pequeña parada de camiones en algún lugar del medio oeste. Apliqué los frenos de seguridad de la plataforma y la dejé funcionando mientras me metía dentro para darme una ducha caliente y comer algo que me ayudara a seguir. Así que, después de llenarme de comida grasosa pero caliente, me descansé de vuelta tomando un poco de mi rico café caliente, contando las millas en mi cabeza y tratando de hacer los cálculos de mi ETA en mi sitio de entrega al día siguiente. Satisfecho de poder darme el tiempo para descansar un buen rato, me descansé languidamente en la cabina, bebiendo mi café y escuchando el ligero sonido de una música que fluía a través de la pequeña y tranquila parada de camiones, interrumpida periódicamente por un ruido de la cocina o la charla de la camarera con otro cliente del lugar. Comencé a dormir sentado. El aire cálido y la comida pesada pasaban factura después del largo día de conducción. Mientras mis párpados luchaban contra la gravedad, una voz se dirigió a mí. «Hola». Mis ojos se abrieron de golpe para ver a un camionero corpulento y grande con un mono. Llevaba un sombrero viejo que había tenido tanto uso que su logotipo ahora era ilegible. Tenía una barba espesa y ojos amables. La cara había sido desgastada tal vez por años de estar en la carretera. Un verdadero veterano. «Oh, hola. Lo siento, lo era». Comencé mientras él levantaba una mano paciente indicando que entendía, y su rostro transfirió la emoción de lamentar haberme molestado. «No, lo entiendo, pero si no te importa tener compañía, no he tenido una conversación adecuada con una persona en vivo en 3 días», lo dijo cortésmente, pero también su lenguaje corporal y su comportamiento parecieron dejarme fuera si no estaba dispuesto a hacerlo. Fue así que le indiqué que se acomodara tranquilo mientras me levantaba de una posición desplomada, un poco feliz de tener una conversación con una persona que no fuera en una radio CB. Él maniobró su corpachón un tanto torpemente hacia el pequeño boot, riéndose de la situación en la que yo estaba. No era un atleta delgado, pero este tipo era grande. No era un gran levantador de pesas, sino un retroceso al luchador de los 80. Grande, de hecho, me recordó un poco a Hillbilly Jim, el luchador de aquella época. De hecho, se presentó como Jim y me estrechó la mano mientras hacíamos charla trivial que escuché principalmente de vez en cuando, diciéndole de dónde era, hacia dónde me dirigía, quién conducía para el camionero habitual. Me dijo que era un operador propietario único, su propio jefe y que conducía un tractor de plataforma que transportaba piezas pesadas en ese momento. Comenzó a preguntarme cómo me iba, si me gustaba mi trabajo. Una conversación realmente amistosa. Jim fue honesto y lo que viste es lo que obtuviste. Parecía muy entusiasmado de tener a alguien con quien hablar antes de que ambos nos diéramos cuenta. Había pasado 1 hora. Hizo un gesto para irse expresando que no quería extender su bienvenida, a lo que deseché el comentario. En realidad, Jim, no tengo prisa, y no me estás molestando en absoluto. Tenía la esperanza de conocer eventualmente a alguien con quien podría hablar de negocios y tener una idea de qué esperar ahí fuera. Jim sonrió y parecía genuinamente feliz de pasar un rato más. Se rió entre dientes y mencionó: «Me alegra que hayas dicho eso, porque no estoy seguro de poder salir de esta cabina». En el momento en que me reí de él y entendí lo que quería decir. Era cálido y acogedor a pesar del ajuste apretado. Terminó su café y casualmente levantó su taza hacia la camarera, junto con la sonrisa paciente. Se inclinó hacia adelante tanto como su circunferencia se lo permitía, resopló y se puso cómodo, y luego me preguntó: «¿Quieres escuchar una historia real, amigo mío?». Hizo una pausa lenta mientras la camarera llenaba su taza.
Sacudí la cabeza cortésmente mientras ella me miraba. También como la camarera estuvo satisfecha de que estábamos contentos con ella. Avanzó Jim, se inclinó sobre sus codos, flotando su espesa barba gris sobre su taza humeante. «Tienes que tener cuidado, amigo», comenzó. «¿Ves a un tipo como tú, conduciendo para una de esas grandes empresas? Le imponen demasiadas reglas». Levanté una ceja. «¿Cómo es eso?» Quiero decir, sí, tenía razón, por supuesto. Había demasiadas reglas, la mayoría teniendo en cuenta la seguridad, pero tenía curiosidad por saber a dónde iba con todo esto. Había oído hablar de camioneros que llevaban pesos ilegales en carreteras secundarias, tratando de evitar básculas, como en Idaho, donde un operador propietario de su propia plataforma podía cobrar por libra, por lo que, naturalmente, había quienes cargaban toda la basura en sus remolques, y luego avanzaban con fuerza y velocidad, con la esperanza de que el inspector no los detuviera y los cerrara con una multa considerable, y luego la ganancia se esfumara. Se fue, pero Jim no estaba hablando de pesos ilegales ni de hacer trampa en los libros de registro para propósitos de conducción prolongada tradicionales. Hizo una pausa y miró hacia abajo como si estuviera pensando cómo empezar. Bien, hace unos 10 años, estaba transportando remolques como tú ahora. Estaba en el medio de la nada, Wisconsin. Otra vez Jim hizo una pausa, pero no para lograr efecto. Me di cuenta de que estaba reviviendo algunas cosas profundas y de repente sentí que estaba violando su privacidad. Me sentí incómodo, pero pasó mientras Jim continuaba, así que comenzó a sorber nuevamente la cafeína humeante. Me estoy cansando y son alrededor de la 1 o 2 de la mañana, así que sé que es hora de detenerla y conseguir un poco de descanso. Jim continuó mientras sentía que mi somnolencia se atenuaba, según el destino. Veo una señal de una parada de camiones Flying J, así que me detengo. La hago retroceder y la dejo inactiva. Hacía frío como las tetas de un alce y no iba a regresar a un camión helado. Se rió entre dientes mientras ambos mirábamos afuera, hacia el estacionamiento helado, sonriendo. Asentí muy bien. ¿Cómo? Entendí mucho de eso. Así que recogí mis cosas y saqué mi cuerpo gordo de la camioneta, esperando una ducha y un poco de comida. Hizo una breve pausa. Ahora tengo mi bolso colgado sobre mi hombro. Me bajo al asfalto y sigo adelante. Después de encerrarla y seguir funcionando, por supuesto, asentí con la cabeza para que continuara. Como dije antes, hay leyes y reglas según las cuales manejamos transportistas federales. Sentí a dónde iba Jim con todo esto. Jim había estado armado. Muchos operadores propietarios portan armas a pesar de que la ley federal lo prohíbe. Sin embargo, muchos conductores de empresas como yo rara vez portamos algo, ya que podríamos perder nuestros trabajos solo por tener un arma en el vehículo, y eso es solo para empezar. Jim gruñe mientras se mueve en la cabina, al tiempo que me ducho. Conozco la rutina. Es hora de golpear el estante. Crucé el estacionamiento de tamaño máximo de asfalto y me dirigí de regreso a mi camioneta. Se aleja mirando su taza de café medio vacía. «El hombre», exclama en un susurro. Puedo recordar ese aire frío en mi cabeza mojada. Con mi sombrero puesto no podía regresar a casa en el camión lo suficientemente rápido. Tenía mis llaves listas. Abrí la puerta y abrí la escotilla. Ese aire cálido me golpeó y pensé que nada podía sentirse tan acogedor. Y tenía razón. Jim se veía bien. En mis ojos agarré el sendero balanceándome en mi hombro y caminé a pie hasta el primer corredor, y luego sucedió. Jim hizo un ruido como de cómic, o un efecto de sonido que golpeó justo en el maldito tobillo. Quiero decir, un dolor escalofriante instantáneo. Inmediatamente me dejé caer, o más o menos caí al suelo aturdido por el golpe y la caída. Mi tobillo estaba en llamas y si alguna vez has disparado a algo en ese frío gélido, duele mucho. No estaba bromeando, y ahora estaba enganchado. Jim continuaba con su voz ahora temblando ligeramente. Admiraba su capacidad para contenerse mientras continuaba, mientras lo que me decía me horrorizaba. Estaba tratando de levantarme
y miré hacia arriba para ver esta figura, esta sombra arrastrándose debajo de mí. Al principio, no podía decir lo que estaba mirando, y tenía el tobillo entumecido. Estaba en llamas al mismo tiempo. Simplemente no podía levantarme. Simplemente no podía. Estaba todo abrigado, con sobrepeso y ahora lisiado después de haber sido golpeado, aparentemente, y cayéndome de mi sendero para correr. «Santo infierno», murmuré con mis entrañas, asintiendo con anticipación. «El infierno es cierto», Jim me reprendió. Así que ahora podía encontrarle algún sentido a lo que acababa de suceder, pero no había tiempo como este tipo, escuálido y desperdiciado con una palanca en su mano que se escabullía de debajo de mi plataforma directamente hacia mí. Ahora no sabía cuáles eran las intenciones de este tipo. Robarme, matarme, ambos, aún mi plataforma. Todo lo anterior se tragó parte del oscuro recuerdo del que este tipo estaba saliendo debajo de mi camioneta y casi había pasado el estribo, lo que le daría una posición de oportunidad mucho mejor con respecto a mi destino potencial. Entonces vi la mirada en sus ojos. Era una mirada de locura. ¿Sabes cuando puedes decir que alguien está comprometido con lo que sea que haga? Vas a hacer lo que sea. Sí, este tipo con su cabello mojado y fibroso parecía desesperado y salvaje al mismo tiempo. No tenía ninguna duda de que era uno o ambos. Simplemente Dios, suspiré. «¿Qué hiciste, Jim?», pregunté completamente cautivada en su cola. Estaba sentado frente a un gimnasio y ya asumí que había sobrevivido al encuentro, pero qué bien le fue. Saqué mi 357 Magnum de mi bolsa de ducha como dije que las leyes y reglas son para algunos. Le disparé 2 veces en el pecho. Estaba aterrorizado, Jim admitió estar terriblemente aterrorizado, y en un serio shock. Bueno, lo golpeé ambas veces y no hace falta decir que el encuentro terminó así. Parecía que duró una eternidad y al mismo tiempo solo unos pocos segundos. Diablos. En realidad no importa cuánto tiempo tomó, pero terminé lo que él había comenzado. Jim parecía triste, parecía perdido por un segundo. Simpatizaba con él y también sentía empatía. Él lo odiaba. No estaba fanfarroneando y yo tenía razón. Los ojos de Jim se llenaron de lágrimas por un segundo o dos, pero el camionero duro que era, se secó tan rápido que sacudió la cabeza. No puedo imaginar lo desesperado que estaba pensando este tipo, pero al final no importó, se había ido. Jim continuó contándonos. A mí, los disparos de Magnum alertaron a la parada de camiones y llamaron a la policía de inmediato, así como a una ambulancia para Jim. El tipo de la palanca no la necesitaba. Sí, pasé 3 días en el hospital con mi vida inactiva en una parada de camiones con 2 agujeros de bala en ella. Se rió un poco para aliviar la tensión. No, ellos remolcaron al bastardo. Lo cuidaron bien por mí hasta que pude moverme de nuevo, pero hombre, esa es tu casa. Y bueno, maté a ese estúpido tipo. Maté a ese estúpido y estúpido bastardo Jim. Se alejó con una mirada burlona en su rostro, mientras rápidamente reflexionaba sobre esa noche. La mesa se tambaleó un poco, mientras Jim se ponía de pie torpemente, arrojando algunos sobre la mesa. «Ten cuidado, chico. Siempre sé consciente de tu entorno», enfatizó. Inclinó su sombrero hacia mí, sonrió y mientras se alejaba, noté por primera vez que cojeaba levemente en su pierna derecha. Esto sucedió hace aproximadamente una década, pero lo recuerdo muy bien. Claramente tenía 16 años y era el 20 de mayo de 2008. Mi mamá, 2 amigos y yo estábamos de camino a la hermosa cordillera Cascade para ver a nuestra banda favorita en Seattle. Vivo en el centro del estado de Washington, a unas 3 horas de Seattle. Para aquellos de ustedes que viven en el sur u otros estados que no tienen pasos de montaña, básicamente, para llegar a los pueblos que están al otro lado de las montañas, tienen que conducir hacia arriba y a través de las montañas por una carretera con una pendiente extremadamente pronunciada. Y sí, lo han adivinado. La gente siempre acelera al pasar cuando no hay carriles para adelantar y muchos accidentes automovilísticos fatales ocurren en el paso específico
por el que viajábamos. Siempre existe la posibilidad de que algo malo suceda al conducirlo, así que comenzamos nuestro viaje por la tarde, y aún no habíamos llegado a la cima del paso cuando, por el espejo retrovisor, detrás de nosotros en nuestro carril, mi mamá vio algunos autos que se iban a las zanjas y al costado de la carretera. No había un desnivel en ese punto de la carretera, es solo tráfico de 2 carriles, así que, sí, lo que fuera que estaba obligando a estos autos a salir de la carretera, definitivamente nos estaba ganando terreno rápidamente. Mis amigos y yo estábamos mirando hacia atrás para ver qué locura estaba sucediendo, y se lo transmitimos a mi mamá, quien realmente necesita concentrarse en conducir en ese momento, y no pudo ver lo que sucedía detrás de ella. Era un camión enorme, tenía una cabina enorme de color azul claro y ventanas completamente oscurecidas. Literalmente, ni siquiera se podía ver la silueta de alguien dentro del semirremolque. Estaba a unos 3 autos detrás de nosotros. Ahora estaba literalmente subiendo esta pendiente muy empinada, que ni siquiera es posible para los semirremolques en general, ya que generalmente ponen sus riesgos y reducen la velocidad. Luego, iba a la derecha de esta colina empinada, y a medida que nos alcanzaba, estaba obligando a más y más autos detrás de nosotros a salirse de la carretera. Simplemente no le importaba quién fuera, no le importaba la seguridad de nadie más y nosotros. Ahora muy asustados por nuestras vidas, mi mamá tiene un Subaru Forester, así que lo estábamos superando bastante, y luego él estaba justo detrás de nosotros. Así que mi mamá se detuvo a la derecha y disminuyó la velocidad tanto como pudo para dejarlo pasar. Queríamos anotar su número de placa y compañía, para poder llamar con una queja muy merecida. Es broma, no solo el remolque del camión estaba completamente en blanco, sino que las puertas de la cabina también estaban completamente en blanco. Incluso tenía placas y todo lo que era visible era una bandera estadounidense gigante pintada en el frente de la parrilla. Eso da algo de miedo solo recordarlo ahora mismo. Afortunadamente, no nos obligó a salir de la carretera. Los otros autos se estaban quedando muy lejos de él, pero mi mamá estaba en shock y realmente enojada, así que aceleramos para pasarlo y alejarnos de él para siempre. No queríamos presenciar ni estar detrás de él cuando causó un accidente masivo, tan rápido que nos paramos al lado del tipo para pasarlo. En este punto, se había convertido en 2 carriles, por lo que era seguro y legal pasarlo. Estábamos casi libres de él, pero uno de mis amigos, tontamente, simplemente le hizo girar. Ese es un movimiento genial, ¿no es así? Especialmente cuando se hace a alguien a quien literalmente no le importa. Así que lo adelantamos apenas y luego comienza a acelerar nuevamente para hacer quién sabe qué con nosotros. Así que mi mamá simplemente lo acelera. En este punto, estábamos cerca de la parte superior del paso, que se nivela y luego comienza a descender por el otro lado de la montaña. Siempre hay un área de desvío a la derecha, así que ella simplemente huyó hacia el área de tierra lo más cerca posible del borde del bosque, y luego pisó los frenos al mismo tiempo, diciéndonos que saliéramos del auto lo más rápido posible y corriéramos hacia los árboles. Esto era en serio. El auto ni siquiera estaba completamente detenido todavía. Cuando abrimos esas puertas, las dejamos abiertas y corrimos hacia el bosque. Corrimos unos 30 metros. Finalmente nos detuvimos y nos reunimos. Teníamos mucho miedo de volver al auto porque, ¿y si él también se hubiera detenido? ¿Quién sabe qué está pasando en nuestro vehículo? Pero teníamos un lugar donde estar. El reloj estaba corriendo. Así que después de unos minutos regresamos y, afortunadamente, no había señales de él y había tráfico regular en la carretera, lo cual era un espectáculo digno de ver, considerando que podríamos haber sido panqueques unos segundos antes. Después de regresar nuevamente a la carretera, solo unos minutos más tarde, pasamos a 3 autos diferentes de los cuales parecía que les habían aplastado la parte trasera. Luego llamamos al 911. Les dijimos lo que pasó y dónde estaba la escena. Luego les describimos el camión, y con suerte, atraparían a este psicópata que no tenía nada que hacer al volante de algo tan grande y peligroso. Hasta el día de hoy,
Realmente no sabemos quién conducía esa cosa o qué tenían en su remolque, pero no pudo haber sido nada bueno por el aspecto de las cosas sobre cómo simplemente no se preocupaban por nadie más, que solo querían llegar a su destino más rápido de lo posible. Estoy seguro de que estaban transportando algo ilegal, o simplemente algo aterrador, quién sabe, pero todavía me da escalofríos con solo pensarlo. Esa cabina oscurecida con la bandera estadounidense a la que sobrevivimos y llegamos al concierto. Me atacaron en el mosh pit. Fue una gran noche. Al final, todo lo que quiero decir es que estén seguros en las carreteras. Les sugiero que controlen su furia al volante y no busquen peleas con otros vehículos. Que en la ruta, si hay un accidente, no hay nadie que gane. Todos pierden. A veces es difícil, pero nunca conozcas a las personas aterradoras y las cosas desconocidas que hay. Quién sabe cuándo engañarás a la persona equivocada solo para que te tomen por sorpresa en tu auto de la nada o tengas un encuentro con el camionero. Este incidente ocurrió hace solo unos meses antes. La fecha exacta se me escapa de la mente. Habíamos estado en un viaje familiar por carretera a mi antigua ciudad natal. Era un sentimiento de nostalgia que nos llenaba. Nuestra ciudad donde arrancamos y teníamos nuestros familiares, nuestros amigos y conocidos. Íbamos por la carretera disfrutando que regresábamos a esa ciudad tan querida. Teníamos la casa de mi infancia en alquiler y íbamos a desalojar a los inquilinos actuales por ignorancia. Lamentablemente, vivíamos a unas 46 horas de distancia en todo el estado. Un viaje muy, pero muy largo. Afortunadamente, mi madre y yo habíamos estado en el estado muchas veces, desde entregar animales a cambio de dinero, hasta simplemente tratar de encontrar un nuevo estado para vivir desde California hasta Oklahoma. El lugar exacto en el que sucedió esto tenía que ser en algún lugar del frío Nebraska. Era tarde al anochecer después de conducir durante días y estar tan cerca de nuestro destino, parecía un soplo de aire fresco ver una gasolinera Pilot. Las luces amarillas brillantes hacían que el lugar pareciera una pequeña y vieja posada, especialmente con la masa de camiones grandes que parecían hacer de ella su hogar para pasar la noche. Ahora que llegamos allí, probablemente me veía un poco peculiar por el cabello teñido y mi aspecto totalmente grasiento. El inmenso calor era un lastre horrible y lamentable, pero la noche cada vez más oscura lo enfrió a una temperatura agradable. Al entrar al establecimiento, que era bastante grande, fui directo al baño para poder arreglarme y me encontré con un gran conductor que salía de las duchas abiertas. No le presté mucha atención en ese momento, simplemente estaba demasiado preocupado por mí mismo. Quizás me habría dado cuenta de que me miró por segunda vez si no hubiera estado tan distraído, pero lo descubriría más tarde, después del incidente. Después de cuidarme y tomar una copa, salí afuera para refrescarme. Habíamos estacionado en el borde mismo de los camiones grandes, pero quería estirar las piernas, así que decidí caminar. Después de tantas horas arriba del vehículo, no hay nada mejor que una buena caminata nocturna. Los camiones grandes estaban completamente apagados y supuestamente dormidos. La mayoría de los que estaban en funcionamiento estaban estacionados en la parte trasera, de los cuales me aseguré de mantenerme alejado para no interrumpir o estorbar. Mientras mi madre estaba contenta haciendo sus raspaditos en el camión, decidí tomarme mi tiempo, sabiendo que pasaría un tiempo antes de que necesitáramos absolutamente irnos. El aire de la noche finalmente se había enfriado y yo estaba descansando con mi botella de Gatorade, cuando el mismo conductor del camión pasó junto a él y le saludé con la mano casualmente, como hago con todos, incluso con los extraños. No me sentí asustado, luego solo un poco de ansiedad ya que acababa de encontrarme con el tipo, pero nuevamente lo ignoré. No pasó mucho tiempo antes de que decidiera regresar a la camioneta y me moví en mi dirección. Pasé a través de los camiones grandes para llegar al camión más rápido, mientras pasaba por las dos primeras filas de camiones. De repente,
Escuché una tos fuerte y ronca solo para ver al mismo tipo bloqueando un poco mi camino. Reduje la velocidad y me sentí un poco espeluznante por la cantidad de coincidencia de ver al mismo chico 3 veces seguidas, justo cuando estaba a punto de pasar junto a él. Algo andaba mal. El chico me agarró del brazo. Me puse rígido y me volví hacia él, obviamente nervioso y un poco irritado por su actitud. Recuerdo haber dicho: «Disculpe, ¿qué está haciendo usted?». Personalmente, he escuchado suficientes historias de camioneros y asesinos como para estar asustado en ese momento, así que, asumiendo que estaba en peligro, me aseguré de contarle sobre mi madre esperando, y cosas así, pero esta montaña de hombre parecía no estar en fase en absoluto. Olía a aceite y sudor. Aparté mi brazo y retrocedí escuchándolo hablar ahora. «Vamos, ¿no quieres ver el interior de mi plataforma?». Negué con la cabeza y fui a darme la vuelta y alejarme, solo para ser agarrado de nuevo, y en ese momento estaba aterrorizado y enojado. Ahora que lo recuerdo, gritar habría sido una gran opción, pero estaba tan enojado y horrorizado que se me olvidó por completo. Me volví hacia él y le dije en mi voz más sarcástica: «Estoy seguro de que tu equipo es hermoso, pero necesito regresar antes de que pueda terminar». Me interrumpió ahora. «Missy, por favor, ven a dar un paseo conmigo. Podría mostrarte algunas cosas muy interesantes». Comenzó a hacerme mientras se movía hacia la plataforma junto a nosotros. Si lo hubiera visto antes, habría pasado por alto este pasillo por completo, pero no volví a tomar una decisión tonta. Luché para soltarme cuando finalmente trató de agarrarme, mejor soltándome y agarrándome de nuevo, pero, afortunadamente, me alejé lo suficiente corriendo, respiré hondo y corrí hacia el camión. De regreso en el camión, reflexioné sobre el incidente mientras pasaba una avalancha de plataformas. Supuse que estaba en una de ellas, considerando lo que acababa de hacer. Probablemente estaba escapando mirándome desde su taxi. Terminé sin decirle a mi madre hasta que llegamos a casa. La moraleja de la historia aquí es prestar atención a aquellos que te rodean. No camines solo sin protección en medio de la nada en una gasolinera. Y recuerda, vayas donde vayas, observa bien y sé cuidadoso. Desde pequeño siempre me han fascinado las historias que desafían la realidad. Esas narraciones que te hacen cuestionar la frontera entre lo posible y lo sobrenatural. Mi tío Stacy, un hombre de mundo con una vida repleta de viajes y encuentros fortuitos, ha sido mi fuente predilecta de tales relatos. Cada estado por el que ha pasado, cada rincón que ha explorado, viene acompañado de una anécdota, a menudo poblada por personajes tan coloridos como inquietantes. Sin embargo, entre todas las historias que ha compartido, hay una que resuena con un eco particularmente siniestro, una historia que se ha grabado en mi memoria, con la nitidez de una noche sin estrellas. Tennessee es nuestro hogar, un lugar donde las raíces familiares se hunden profundamente en la tierra fértil de la tradición y la historia. Fue aquí donde mi tío Stacy emprendió su viaje, uno que lo llevaría a través del corazón palpitante de América hasta Illinois. La oscuridad aún envolvía el mundo cuando partió, cerca de las 2 de la madrugada, con la intención de recoger un remolque que lo esperaba a considerable distancia. Quería aprovechar la tranquilidad de la noche, cuando las carreteras se vacían de sus diurnos habitantes y el viaje promete ser más expedito. Con la primera luz del alba, ya había recogido su carga y se adentraba en el vasto paisaje de Kentucky, un estado que se extiende como un lienzo de naturaleza y civilización entrelazadas. Pero incluso en la belleza de la madrugada, el cansancio comenzó a hacer mella, y cerca de las 9 de la mañana, decidió hacer una parada en una estación de camiones para reponer fuerzas. Una hamburguesa, humeante y jugosa, fue su elección para el desayuno, un pequeño placer en medio de la soledad de la carretera. Pero la paz de ese momento se vio interrumpida por la aparición de una figura desaliñada, una joven con un vestido que parecía susurrar historias de abandono y desesperación. Su acercamiento fue tan inesperado como desconcertante, y las palabras que salieron de sus labios
helaron la sangre de mi tío. Puse su cuerpo en el río. Está en bolsas de basura. La normalidad se desvaneció en ese instante, reemplazada por un manto de miedo y confusión. Intentando mantener la compostura, mi tío desvió la mirada, buscando refugio en la indiferencia y la esperanza de que la perturbadora presencia se disipara como la niebla matutina. Pero la chica, imperturbable, tomó asiento junto a él, clavando en mi tío una mirada que parecía trascender el tiempo y el espacio. Con el último bocado aún asentándose en su estómago, mi tío preguntó por la estación de servicio más cercana, ansioso por alejarse de aquel encuentro que amenazaba con desbordar los límites de la realidad. La respuesta del camarero fue apenas un eco distante en la mente de mi tío, cuya atención estaba fija en la salida y la promesa de escape que ofrecía, pero al llegar a su camioneta, la encontró bloqueada por la misma figura espectral, la chica que parecía haberse convertido en su sombra. Sus palabras, un macabro eco de su primer encuentro, resonaron con una insistencia que rozaba la locura. ¿No quieres ver los cuerpos? Están justo al otro lado de la colina en el río. La situación había escalado a un punto donde la incredulidad daba paso a la acción. Mi tío, movido por un instinto primario de supervivencia, la apartó con determinación y se encerró en su camioneta, decidido a dejar atrás la pesadilla que se cernía sobre él. La lógica le sugería que todo era una broma de mal gusto, pero el miedo que anidaba en su pecho no estaba dispuesto a tomar riesgos. Un 7-Eleven surgió en el horizonte como un faro de normalidad, un oasis en el desierto de lo absurdo. Mi tío se detuvo allí, buscando algo de agua y, quizás, un respiro de la tensión que lo acosaba. Pero al salir, la encontró de nuevo, la chica que desafiaba toda explicación, aguardando junto a su camioneta con una persistencia que desafiaba la lógica. La paciencia de mi tío se había agotado, y con ella, cualquier vestigio de cortesía. Le exigió que se apartara, pero fue entonces cuando notó el cambio en sus ojos, un rojo profundo que parecía consumir toda humanidad. Y en un parpadeo, la figura se esfumó, dejando tras de sí solo el eco de su presencia. Con el corazón latiendo a un ritmo frenético, mi tío se refugió en su camioneta, buscando la seguridad de sus paredes metálicas. Estacionó en el arcén, lejos de las miradas curiosas y los recuerdos inquietantes. El sueño, sin embargo, se mostró esquivo, y solo después de un tiempo logró sumirse en un descanso inquieto. Pero la paz fue breve. Un intento violento de abrir la puerta lo sacó de su letargo, y al asomarse, vio la misma figura sosteniendo un cuchillo manchado de sangre. Las palabras que pronunció fueron una sentencia. Te dije que los cuerpos son reales y estás a punto de ser uno de ellos. Sin perder un segundo, mi tío arrancó la camioneta y huyó de aquel lugar maldito. No se detuvo hasta llegar a Illinois, donde la normalidad parecía haber recuperado su trono. El viaje de regreso fue un eco del primero, con apariciones esporádicas que cesaron solo al cruzar de nuevo a Tennessee. Mi tío compartió esta historia con nosotros, una advertencia velada contra los viajes a Kentucky. Cada vez que paso por allí, la veo, decía, como si una maldición se hubiera enraizado en aquel estado. Nos instó a evitarlo, a no cruzar su frontera, y aunque suene extraño, su relato ha calado hondo en nuestra familia. Kentucky, con toda su belleza y encanto, ha quedado marcado por la experiencia de mi tío. Y aunque no tengo nada personal contra el estado, no puedo evitar sentir un resquemor que se niega a desvanecerse. Algo en el aire, una presencia inquietante que se aferra a mi memoria y me advierte de los peligros ocultos en la oscuridad. Si alguna vez decides visitar Kentucky, hazlo con cautela. Mantente alerta y consciente de tu entorno, especialmente en la noche y en caminos solitarios. No permitas que mi historia te disuada de explorar. Cada lugar tiene sus propias leyendas y misterios. Pero recuerda que a veces, las advertencias nacen de verdades que desafían toda lógica y encuentros que se resisten a ser explicados.
En los recodos más oscuros de las carreteras, donde la luz de las estrellas apenas se atreve a penetrar, se tejen historias que desafían la lógica y estiran los límites de la realidad. La leyenda del camionero y la misteriosa mujer bañada en sangre es una de esas narrativas que ha resistido el paso del tiempo, enredándose en los hilos del folclore urbano y dejando una estela de misterio a su paso. Las versiones varían según la región y la fuente, pero todas convergen en una premisa escalofriante. En algún momento, en algún lugar de las vastas extensiones de carretera que cruzan América, un hombre se encontró cara a cara con lo inexplicable. Y aunque los detalles pueden ser difusos y las fechas difieren, hay un hilo conductor que une todas estas historias. El padre de mi amigo y su encuentro fatídico en una solitaria parada de camiones en medio de la noche. Se dice que el camionero, cuyo nombre ha sido olvidado por el tiempo pero cuya experiencia sigue viva en las mentes de aquellos que escucharon su relato, era un hombre de pelo gris y mirada cansada. Su vida se deslizaba por las carreteras como el asfalto bajo las ruedas de su camión, y un ciclo interminable de kilómetros y horas solitarias. Pero fue en una de esas noches oscuras, cuando el viento aullaba y las sombras danzaban en el borde de su visión, que su viaje tomó un giro hacia lo desconocido. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensaba él mientras conducía por las desoladas carreteras de Wyoming. El destino final era Idaho, pero el viaje se detendría antes en una parada de camiones para tomar un merecido descanso y llenar el estómago vacío con una comida rápida. Sin embargo, lo que encontró en esa parada de camiones no estaba en los planes de ningún hombre mortal. El reloj marcaba la medianoche, cuando un grito desgarrador rasgó el aire. Un sonido tan penetrante que parecía cortar la noche en dos. Con el corazón latiendo en su garganta, el camionero salió de su vehículo y buscó la fuente del sonido, pero lo que encontró lo dejó helado hasta los huesos. Frente a él, en medio de la oscuridad y la niebla, se alzaba una figura femenina, su cuerpo envuelto en sombras y su rostro bañado en sangre. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, fijos en el camionero con una intensidad que helaba la sangre en sus venas. Y entonces, con una voz que sonaba como el eco de los abismos más oscuros, la mujer acusó al camionero de haberle arrebatado la vida. Aturdido por el horror y la incredulidad, el camionero retrocedió hacia su vehículo, buscando refugio en la familiaridad de su cabina. Pero la presencia de la mujer lo perseguía, su lamento retumbando en sus oídos como un eco de condena. Intentó huir, pero el viento se convirtió en un obstáculo insuperable, cerrando la puerta de la parada de camiones con un estruendo que resonó en su alma. Desesperado y aterrado, el camionero se aferró a la única certeza que le quedaba, la promesa de que el amanecer traería consigo la seguridad y la salvación. Pero mientras el tiempo pasaba y la noche se estiraba como una sombra interminable, el miedo se afianzaba en su corazón, envolviéndolo en un abrazo gélido que amenazaba con consumirlo por completo. Fue entonces, en el momento más oscuro de la noche, cuando el reloj marcó la 1 de la madrugada, que el milagro ocurrió. Con un rugido que resonó en las profundidades de su ser, el camión cobró vida una vez más, sus luces cortando la oscuridad como espadas de luz en la noche. Y cuando el camionero se atrevió a mirar hacia afuera, la visión macabra de la mujer había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. Tembloroso y agotado, el camionero reanudó su viaje, con el corazón aún latiendo con fuerza en su pecho y el recuerdo de la mujer bañada en sangre quemándose en su mente. Regresó a su hogar en Colorado con una historia que contar, una experiencia que lo marcaría para siempre y una advertencia que llegaría a las generaciones futuras. Pero el destino tiene una forma retorcida de jugar con las vidas de los mortales, y el pasado del camionero lo alcanzó una vez más, en un giro trágico de los acontecimientos. Una llamada telefónica lo arrastró de vuelta al abismo del terror. Otro camionero había sido encontrado muerto en la misma ruta que él había abandonado, su cuerpo marcado con la misma acusación macabra que había perseguido al padre de mi amigo. La leyenda del camionero y la mujer bañada en sangre
se convirtió en un cuento que se contaba en voz baja, en los rincones más oscuros de los bares de carretera y las estaciones de servicio solitarias. Los conductores se cruzaban de lado cuando pasaban por la parada de camiones, donde ocurrió el encuentro fatídico, y los viajeros novatos recibían una advertencia ominosa: nunca te quedes fuera después de la medianoche, porque es entonces cuando los demonios buscan su presa. Y así, la historia del padre de mi amigo se convirtió en algo más que una simple anécdota de carretera. Se convirtió en una lección sobre los peligros que acechan en la oscuridad de la noche y las sombras del alma humana. Una advertencia para aquellos que se aventuran en territorios desconocidos y desafían los límites de lo sobrenatural. La leyenda creció en tamaño y alcance, alimentada por el miedo y la fascinación de aquellos que escuchaban su relato. Y aunque el padre de mi amigo ya no está entre nosotros para contar su historia, su legado perdura en las palabras susurradas alrededor de fogatas y en los susurros de la brisa nocturna